Bueno, bienvenidos todos a otro programa especial de Ministerios Renovación. Gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros, como todas las ocasiones, a nuestro invitado especial, directo desde Houston, Texas, el pastor Salomón Espinosa. Yo conocía al pastor Salomón hace muchos años. No sé, pastor, ¿cuándo nos conocimos? A ver. Creo, maybe en el 2008, por ahí, Yo, 2009. exacto, Yeah. yo creo que más de 10 años. Tenemos más Ujú. de 10 años en conocernos. Y en esta ocasión, el pastor Salomón va a compartir su historia de cómo Dios los rescató de la oscuridad, del pecado. Una historia increíble, una historia de milagro, de cómo el Señor los rescató de las pandillas, de muchas ocasiones de muerte, y cómo hoy Amén. día Él está vivo, y no solamente vivo, pero está trabajando en la viña del Señor. Así que estamos muy Amén. entusiasmados de escuchar esos detalles. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un par de preguntas al pastor para aquellos que no lo conocen, para que tengan un poco más de familiaridad sobre su persona y sobre su trayectoria como servidor de Dios. Pastor Salomón, háblanos brevemente sobre ese inicio, sensación que tuviste cuando sentiste ese llamado al ministerio, ese llamado pastoral. ¿Cuándo fue y cuáles fueron las circunstancias? Pastor Jay, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde la ciudad de Houston. Gracias por tenernos hoy en esta noche. Es un privilegio, un placer estar con ustedes, todos los que están hoy sintonizando. Para mí, yo creo que mi llamado surgió, yo cuando terminé la high school, no tenía mucho deseo de continuar mis estudios porque mi papá tenía un negocio de auto body, automecánica y la minería de autos. Y un negocio un poco exitoso por ser small business, un negocio pequeño. Yo, cuando terminé la high school y algunos detours de la vida, que vamos a escuchar de eso, me acuerdo un día en el taller de mi papá, yo estaba como el gerente, también aprendí a hacer mecánica y todo eso. Sentí el llamado especial de un amigo que hoy día es mentor mío. Uh, la última vez que lo había visto, que fue como el 2005, y en ese año que sentí el llamado especial que Dios puso sobre mi vida, fue en el 2007. Lo último que él me dijo fue: Dios comenzó una obra en mi vida y Él la va a terminar en tu vida. Eso fue lo que Él me dijo. Y esto lo escuché varias veces en mi mente, en mi corazón, pero este día, mientras estaba arreglando un carro, man, I couldn't shake that voice, no podía dejar esa voz. Y ahí en el taller de mi papá, dije, yo creo que Dios me está llamando, y hablé con mi papá, hablé con mi abuelito, que es una persona de mucha influencia en mi vida. Y pues me dijeron, Dios te está llamando, tú tienes una historia, has sentido la convicción y el poder del evangelio, y creo que tú tienes que compartir con las personas los milagros y el poder del evangelio en tu vida, y ayudar a la gente a conocer a Jesús de una manera práctica y real. Así comenzó. Wow, wow, qué tremendo. Entonces, yo te conocí incluso en la Universidad Adventista de Southwestern, Uh-huh. y luego terminaste tu estudio de teología, luego fuiste a la Universidad de Andrews para tu maestría en divinidad, y luego entonces actualmente estás en la iglesia de West Houston, y formas parte del equipo pastoral. Háblanos un poco sobre cómo tu iglesia ha gestionado esta situación de la COVID, de la pandemia. ¿Cómo le ha afectado a su iglesia? Quizás nos puede explicar un poco de qué está haciendo su iglesia para continuar el ministerio, el evangelio, el evangelismo
a través de tantas complicaciones que nos encontramos ahora? Sabes, Jay, esta pandemia ha sido tremenda bendición, a la misma vez un desafío para todas las personas que han perdido seres queridos y todo eso. Pero para nosotros reconocimos rápidamente que el ministerio de evangelismo digital en nuestra iglesia no existía. Entonces nosotros hicimos decisiones como junta de iglesia, ahí como por abril, donde decidimos si queremos alcanzar a la gente fuera de la influencia de la comunidad de fe adventista, tenemos que invertir dinero en tecnología, en nuevas cámaras y en el Zoom para crear grupos pequeños, no solamente de la Biblia, también estudios bíblicos, pero grupos pequeños de cómo aprender español, cómo aprender ESL, grupos pequeños para los high school students, SAT classes y todo eso. So, ahorita, actualmente, entre la pandemia, empezamos grupos pequeños de todas variedades. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha mantenido conectados, porque antes de la pandemia solamente teníamos como 14 grupos pequeños. Ahora tenemos más de 30 grupos pequeños activos. So, creo que a través de los grupos pequeños hemos podido mantener la conexión, mantener bautismos, que normalmente a esta temporada en cerca de octubre ya tenemos 25 bautismos de la iglesia, pero por la gracia de Dios hemos podido bautizar a 5 personas durante la pandemia, pero solamente a través de la conexión de los grupos pequeños, porque si no estuviésemos haciendo esa conexión, ni 5 tendríamos. So, pero creo que eso ha sido esencial. Por la gracia de Dios volvemos a abrir la iglesia este sábado. Estamos felices por eso. Pero sí, grupos pequeños creo que ha sido lo que nos ha mantenido. Wow, qué chulo. O sea que la pandemia ha traído complicaciones, pero la pandemia nos ha obligado a quizás salir de nuestra cajita o nuestra visión muy estrecho de cómo hacer el ministerio. Qué chulo. Pastor, sabemos que estamos viviendo en momentos difíciles con la pandemia, con la situación el caos que cada vez estamos mirando en el noticiero, la protesta, la situación inestable de racismo aquí en los Estados Unidos. Cada día hay algo más para añadir, como leña al fuego. Tú como pastor, ¿cuáles tips quizás pudiera compartir a aquellos que nos están acompañando en esta transmisión para mantenerse espiritualmente vivo en medio de tantas incertidumbres? Porque estamos casi concluyendo el mes de septiembre. Todavía queda el último trimestre de este año y todos estamos así porque no se sabe qué más va a pasar en el 2020, porque este año ha sido un año impresionante. Entonces, ¿cuáles tips como pastor, como cristiano, tú compartirías para aquellas personas que están casi por jalarse los moños porque ya no aguantan tantas incertidumbres? Sí, la gente siempre me llama y piden oración o piden consejería. Y yo siempre respondo así. ¿Has hablado con Dios? Porque a veces, y tú sabes esto, Jay, a veces como pastores la gente piensa que nosotros tenemos todas las respuestas. Claro. Pero a veces nos hablan a nosotros antes de hablarle a Dios. Y ahí nunca vas a encontrar la resolución sobre tu vida, sobre tu problema. No vas a encontrar éxito espiritual. Yo siempre les pregunto, ¿has hablado con Dios? Wow. Y les pregunto eso porque simplemente así, la palabra escrita de Dios siempre te guía a la palabra viva de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra viva de Dios es Jesús. Si no has hablado con Dios a través de la oración y leer la palabra de Dios que te guía a Jesús, yo no te puedo ayudar. Son estos momentos de pandemia. There's dos cosas. Tienes que hablar con Cristo y tienes que abrir la palabra escrita de Dios, porque te guía a Jesús, que es la palabra viva de Dios. Wow. Esas dos cosas, diría. Me encanta. Al grano, muy sencillo. Hay que ir directamente al Señor. Pastor, última pregunta. ¿Qué mensaje
le darías específicamente a la generación joven que están atravesando esto junto con sus familias? Y obviamente ya la situación de iglesia quizás va a cambiar, quizás el concepto de iglesia, de culto, de servicio, y quizás el joven, aún prepandemia, siempre ha tenido un desafío de saber cómo es que yo voy a encajar en la iglesia. Ahora después, más complicado, porque hay iglesias que están cerradas, hay iglesias que están abiertas pero están limitadas, y el joven dice, ¿y cómo, y qué es lo que yo voy a hacer para involucrarme? Así que, ¿qué mensaje le daría a ese joven que está totalmente confundido? Ya. Uno de mis versículos favoritos, Hebreos 11:1, acerca de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita, en el año 2020, no vemos nada. Entonces nosotros tenemos que tener fe y certeza que Dios tiene la solución, que Dios está en control, y no estresarnos tanto sobre problemas que están fuera de nuestras manos y dársela a las manos que son capaces de cualquier cosa. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes y las personas que se preocupan de lo que va a suceder mañana, o la confusión, o los errores, o cuál es el próximo paso que debo tomar en este mundo, porque el mundo parece que se va a terminar. Y es muy simple, es un himno: un día a la vez. Mañana no ha llegado, ayer ya pasó, ya no vivimos allí, no tienes que vivir con las cargas de ayer y ni las cargas de mañana, porque no hemos llegado allí. Si tomamos un día a la vez, a través del estudio de la palabra de Dios, oración y conexión con la comunidad de la fe, porque si vemos a la Trinidad, ellos siempre han sido una comunidad de fe desde el principio de la creación del mundo. El énfasis de comunidad está presente en el libro de Génesis. Es muy importante encontrar a personas que tienen buena reputación, personas que tienen mucha sabiduría y personas espirituales, porque ahorita necesitamos la fe y la certeza que no podemos ver, pero que está presente cuando Jesús entra al corazón a través de personas que te van a mantener con una mente sana y positiva y con la palabra de Dios. Esas cosas diría yo. Wow, excelente. Muchas gracias, pastor. Bueno, el pastor Salomón Espinosa está aquí. Va a compartir esta tremenda historia de cómo fue que Dios lo rescató a él de las tinieblas a la luz. Así que, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo es suyo, y háblanos un poco sobre tu camino de la oscuridad hacia la luz. Claro, muchas gracias, Jay. Soy yo y mi familia. Vivíamos en Chicago por la gran mayoría de mi vida. Yo nací en Los Ángeles, pero mi familia se mudó a Chicago cuando yo tenía como 2 años, 1 año. No me acuerdo mucho de California. Mis padres emigraron a este país en el año 79 en busca de un mejor mañana. Como todos saben, las situaciones en nuestros países no es lo mejor económicamente. Entonces mi papá trabajaba en los campos de California y no ganaba mucho dinero. Se le ofreció un trabajo en Chicago, en el sur de Chicago, donde hay muchas pandillas y drogas y crimen. Lamentablemente teníamos que vivir allí porque no teníamos mucho dinero. Toda mi vida he crecido en la ciudad de Chicago, en el sur de Chicago. Y mis padres, personas trabajadores, ellos casi nunca estaban presentes en la casa porque se iban a las 7 de la mañana, llegaban a las 7 de la tarde de trabajar para mantener el pan y los biles y todo lo necesario para vivir. Lamentablemente, por esas razones, yo y mis hermanas teníamos mucho tiempo para salir y experimentar y conocer a la gente del barrio, que no era buena gente, lamentablemente. Pero hay algunas cosas que han sucedido en mi vida que marcaron mi jornada. Número 1, en el 95, nosotros no éramos adventistas. En el 95 sucedió algo
sé que fue guiado a través del Espíritu Santo. Un obrero bíblico llegó al taller de mi papá en el 95. Yo tenía 11 años y me acuerdo muy bien que era un sábado por mañana. El obrero bíblico llegó al taller y yo estaba sentado en la oficina del taller dibujando. No me acuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero entró el obrero bíblico y me pasó un boletín y me preguntó si estaba mi papá. Y yo sabía que mi papá estaba presente, pero no quería ir para atrás al taller y agarrarlo. Solo le dije, no está. Y me dio el boletín y me dijo, por favor, te aseguras que tu papá recibe esto. Y era una invitación para una campaña evangelística del libro de Apocalipsis. So llega mi papá y yo le doy el boletín y él se lo lleva a la casa. Casi lo tira, pero lo mira 2 veces. Y lo va a llevar para que lo mire tu mamá. Entonces, cuando llegó a la casa, mi mamá miró el boletín y dijo, yo quiero ir, vamos a ver de qué se trata esto. El libro de Apocalipsis siempre ha sido un libro interesante, pero no lo entiendo. So fuimos por las próximas 3 semanas, todos los días. Y cuando se terminó la campaña, mis padres abrazaron la fe adventista. Se unieron a la iglesia adventista y una iglesia nueva se creó a través de esa campaña evangelística, porque se bautizaron como 50 personas en esa campaña y se creó una nueva iglesia en el sur de Chicago. Lamentablemente en el año 98, yo tenía en ese entonces 14 años, porque era el sur de Chicago. Yo y mi primo, que había venido de México, porque se había metido en problemas en México, empezamos a fumar marihuana, empezamos a unirnos a personas que no estaban caminando con Dios, nos unimos a una pandilla, cosas horribles que tuvieron que suceder a través de la experiencia que tuvimos en el sur de Chicago. Inclusive mi primo se metió en problemas con la ley porque se unió a la pandilla a través de un desafío que le hicieron, que él tenía que hacer un drive-by, en otras palabras, con una arma, llegar a un lugar donde habían miembros de la otra pandilla, que eran como se odiaban las 2 pandillas. Y su misión era llegar a donde ellos estaban, que era como un party, y empezar a balacear el arma. Y mi primo se metió en problemas a través de esa experiencia. Y en el año 2000, cuando yo tenía 16 años, empezamos a vender droga, empezamos a vender droga en la escuela, pero a través de todas las cosas que sucedieron durante ese tiempo, yo siempre sabía que el Espíritu Santo estaba presente, porque yo siempre pensaba, lo que estoy haciendo no es correcto. Siempre pensaba eso. Entonces yo sabía que si sentía eso y escuchaba esa voz, yo sabía que el Espíritu Santo no me había dejado, aunque estaba haciendo yo lo que estaba haciendo. So, en el 2001, lamentablemente sucedió algo horrible. Mi primo fue asesinado en el 2001. Y eso cambió mucho para mí, porque fue el año donde dejé de creer en Dios, fue el año donde dejé de estudiar la Biblia, fue el año donde dejé de ir a la iglesia, fue el año donde dejé a mi hogar, me salí del hogar de mis padres y les dije, yo ya no creo en Dios y por ende no creo que es prudente vivir aquí, porque ustedes me van a querer forzar a ir a la iglesia, me van a querer forzar a hacer cosas que no quiero hacer. Y me fui de mi casa, de la casa de mis padres, y dejé de ir a la iglesia, dejé de creer en Dios, en esas cosas espirituales, porque existía un dolor profundo en mi corazón que en ese momento no entendía. Yo le eché la culpa a Dios porque no entendía la teología detrás de la gran controversia. No entendía que las cosas que suceden en esta vida
que traen dolor, que traen lágrimas, que traen sufrimiento, no tienen nada que ver con el amor de Dios, con la justicia de Dios, con la benignidad de Dios. En cambio, el autor de la confusión y de la muerte y de la mentira es Satanás. Pero yo no entendía eso porque no tenía una relación personal con Dios. Todo lo que había sucedido malo en mi vida, le eché la culpa a Dios y me alejé de los caminos de Dios. En el año 2002, un año después de la muerte de mi primo, un amigo me llama y me dice, oye, tengo una oferta increíble para ti. Y yo dije, oye, sí, ¿qué es eso? En ese entonces trabajaba en el Foot Locker, ganando minimum wage. No quería estudiar, no tenía deseo de estudiar más de lo que ya había estudiado. Terminé la high school, pero no quería ir a la universidad. Me dijo, oye, mira, si tú me acompañas a asaltar a un pandillero que ahorita mismo tiene como $20,000 cash, ahorita mismo. Y yo le dije, oh, sí, de veras. Y yo solamente tengo que ser el chofer, porque yo tenía un carro y mi amigo no tenía. Entonces él me dice, mira, tú simplemente manejas tu auto, me esperas en tu auto mientras yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando salgo de ahí, nosotros, la mitad y la mitad. Y yo en ese entonces tenía 17 años. Jay, I was like, let's do it. Vamos a hacerlo, man. Entonces, lamentablemente, cuando entramos al auto y llegamos a donde estaba el pandillero, era un muchacho que conocíamos que vendía droga en el lugar donde vivíamos, en el sur de Chicago. Pero cambió la situación cuando llegamos. Y así hace el diablo. Él empieza con algo que aparentemente no tiene daño, no te hace daño, no te va a hacer nada, pero luego cuando llegas, él no te dice que, oh, by the way, esto te va a destruir tu vida. El diablo no te va a decir eso. Cuando llegamos allí, mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Creo que te voy a necesitar. Solamente quiero que entres a donde él está y te aseguras que no llega la policía, y si llega tú rápidamente me llamas. Cambió la situación, entramos a donde estaba el pandillero, él hizo lo que tuvo que hacer con el asalto, pero lo que pasó es que durante el asalto alguien le había llamado a la policía y nosotros, lamentablemente, cuando nos fuimos, la policía nos paró y teníamos una arma. Y esa noche se convirtió en una noche muy larga porque duramos como 5 horas en la interrogación con la policía. Querían saber los detalles. Nosotros no estábamos hablando porque habíamos escuchado en la televisión, you have a right to remain silent. Eso es lo que hicimos. Pero no sabía yo que Dios me iba a enseñar una gran lección a través de este dolor. Ese año fue el fin del 2002. Yo no regresé a casa hasta el 2006. Hasta el 2006. La evidencia estaba allí, teníamos una arma. Lamentablemente, el juez nos dio 3 años de sentencia. De hecho, fueron 6 años de sentencia, pero porque nosotros nos portamos bien, lo cortaron a la mitad y solamente terminamos sirviendo en la cárcel, la penitencia del estado de Illinois. Solamente servimos 3 años. Algo maravilloso sucede, Jay, en mi primera noche preso. Yo, después de un año largo de ser ateo, me convierto. Porque tú sabes que cuando tú estás en una necesidad, es como en el avión, cuando estás en un viaje de avión, todos los ateos empiezan a orar cuando hay turbulencia. Eso es lo que sucedió conmigo esa primera noche en la cárcel. Yo, cuando me asignaron la celda, yo entré a la celda y me empecé a deprimir, pensando en los largos años que tenía que estar allí. Y cuando me acosté en la cama, empecé a tener un momento con Dios. En mi aflicción,
en mi dolor empecé a orar una oración del Salmo 51, la oración de arrepentimiento que el rey David oró en el Salmo 51. Tuve un momento así, donde un muchacho quebrado, un muchacho que necesitaba ayuda, que finalmente reconoció a través de sus propias decisiones que necesitaba yo a un Salvador. Entonces yo oré y le pedí a Dios, Dios, yo no sé cómo va a suceder esto, pero yo necesito tu palabra en mis manos para poder soportar lo que tengo que hacer. Estos años van a ser largos, preso, va a entrar la soledad, siento que me quiero ahogar, necesito tu palabra, Dios. Cuando yo entré ese día, tenía un par de Jordans como estos a la cárcel. Y alguien me había dicho, oye, Salomón, tú sabes que cuando te mandan a la cárcel donde vas a estar por los 3 años, te van a quitar estos Jordans. Y yo dije, ¿por qué? Me dijeron, porque te los van a cambiar por zapatos que te da el Estado, que son zapatos chafas, pero el Estado no permite que tú tengas los zapatos con los cuales entraste. Entonces yo dije, man, estos son mis Jordans favoritos, me los van a quitar encima de todo esto. Pero eso fue importante en la historia, porque en mi oración yo le pedí a Dios, cualquier cosa que tú me pides, mientras tú me des tu palabra, una Biblia necesito, Dios, yo te voy a servir. 10 minutos después de terminar esa oración, escucho en la puerta de la celda, alguien está tocando la puerta. Yo dije, oye, ¿quién es eso? No sabía que aquí hasta te tocan la puerta. Yo no sabía que eso era posible. Y la persona que estaba detrás de la puerta de la celda era otro prisionero, pero a él en las noches le daban la libertad para poder salir y limpiar. Ese era su trabajo. Él se acerca a la celda mía y en las puertas de las celdas habían como un hoyito así para que por si alguna cosa sucede, un argumento, una pelea, tú te puedes quedar en la celda todo el día y te mandan la comida y ahí por el hoyito te dan la comida. Y él me dice, oyes, despiértate, tengo un mensaje para ti. Y yo dije, man, mi primera noche yo no sabía qué es lo que quería, you know. Entonces yo me acerqué y con mi tough voice, yeah, what's up, man, what you want? ¿Qué quieres? No quería hacerle saber que, man, adentro estaba con temor, estaba quebrado, man. Entonces me acerqué a la puerta de la celda y me dice, oye, tú sabes que mañana cuando te vas a la cárcel donde vas a servir tu sentencia, te van a quitar tus Jordans. Fue la segunda persona que me confirmó eso, lamentablemente. Entonces yo dije, oh, sí. Entonces, ¿qué hago con mis Jordans? Y me dice, pues, mira, no sé si quieres la oferta, pero yo tengo una Biblia. Es una Biblia y la mayoría de los muchachos aquí tienen Biblia para mantener la calma, un poco de paz. En cambio, por esta Biblia, si me quieres dar tus Jordans, puede ser un trato. Man, yo dije, gloria a Dios. Y le di mis Jordans. Y hasta hoy en día tengo esa Biblia. La Biblia la tengo en mi oficina en la iglesia. Se me olvidó traerla porque yo estaba en la iglesia hoy, pero no la traje. I wanted to show it off. Pero Dios, cuando tú hablas con Cristo, las cosas cambian. Porque la palabra escrita de Dios siempre te guía a la palabra viva de Dios. Entonces, man, ese momento mi fe se aumentó. Empecé a creer en el poder de Dios y en el hecho de que Él estaba conmigo en esos problemas, en esos momentos oscuros de la vida. Una historia más de la cárcel. Cuando tú entras a la cárcel te dan la opción de trabajar o estudiar. Yo tomé la opción de trabajar. El trabajo que me dieron fue en el departamento de propiedad personal. Es donde cuando un ser querido te manda una Biblia, te manda lapiceros, lápices, toothbrush, lo que sea. Eso primero llega al departamento de propiedad personal.
Y allí el oficial que trabaja ahí o la policía que trabaja allí siempre tiene un ayudante que es prisionero. Mi trabajo era asegurarme de que no había drogas entre las páginas de las Biblias y todo eso. Un día llega una revista de Centinela. Entonces automáticamente yo pensé, oh, mi mamá me mandó una Centinela porque es literatura adventista. Pero allí no vi mi nombre. Y yo dije, oye, esto no es mío, dice un nombre de alguien más. Entonces yo esperé hasta que el oficial le diera el pass para venir a recoger su propiedad al prisionero. Cuando llegó, vi que era hispano. So yo le pregunté cuando le di la literatura, cuando le di el Centinela, le pregunté, oye, ¿tú hablas español? Y me dice, sí, yo hablo español. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Era mexicano, me dice, ¿qué onda? Entonces yo le dije, oye, es una pregunta. ¿Este Centinela te llegó a ti por casualidad? ¿Tú eres adventista? Y él me mira a mí y me dice, sí, yo soy adventista. ¿Y tú? Entonces yo le dije, yeah, man, aquí estamos los adventistas. Entonces, a través de esa conexión, nos dimos cuenta que estábamos en la misma unidad y su celda de él estaba como a tres celdas de la mía. Y pudimos por un año poder guardar el sábado juntos, dar estudios bíblicos juntos, estudiar la palabra juntos. Y él fue el mentor que mencioné cuando me preguntaste cómo recibiste tu llamado, porque él fue instrumental en mi llamado. Él estaba sirviendo una sentencia de 20 años y el día que yo me fui, el día que terminó mi sentencia, nosotros nos abrazamos, empezamos a orar y lo último que él me dijo fue, yo sé que lo que Dios comenzó en mi vida lo va a terminar en tu vida. Porque este muchacho había estudiado teología en la Universidad de Montemorelos y porque se metió en una relación con una chica que no era cristiana, que no era creyente. Él dejó de estudiar en México, se movió para Chicago y se metió en las drogas y terminó en la cárcel. Pero en el plan maravilloso de Dios, Él ya nos tenía allí. Y Dios nos unió y a través de su historia, Él me hizo a mí el desafío de continuar con el mensaje, con el trabajo, con la pasión, la energía y el llamado de poder predicar las buenas nuevas a las personas que lo necesitaban. Y cuando yo me fui, man, después de pensar tanto en lo que me había dicho en la cárcel, y yo cuando salí empecé a trabajar con mi papá en el taller y pasaban los días y siempre escuchaba a mi amigo decir eso, lo que Dios empezó en mi vida, lo va a terminar en tu vida. Tienes que aceptar eso. Y finalmente reconocí que lo que él me estaba diciendo es que Dios me había llamado. Y él tenía un plan especial para mi vida, para poder predicar las buenas nuevas y traer esperanza para las personas que piensan que ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza cuando crees en el nombre de Jesús y en el poder de la transformación a través de la justificación que solamente se encuentra en el ministerio de Jesús. No se trata de nosotros, se trata de la gracia de Jesús, del poder de Jesús, de la transformación que viene cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón y te cambia. Nueva criatura eres. Algunas historias de mi llamado, Jay, Pastor Jay, pues Dios es grande, Dios es maravilloso. Y para aquella persona que esté pensando que no, Dios no puede hacer eso para mí, esta es una cosa que yo aprendí. Aprendí que para cada mentira que el diablo tiene, hay una verdad en Dios. Por ejemplo, el diablo dice que eres pecador porque pecas, pero Dios dice, eres pecador que peca, pero justificado por fe a través de Jesús. Entonces siempre tenemos que acordarnos de eso. Para cada mentira que el diablo tiene, hay una verdad y esa verdad es Jesús. Wow. Pastor, Amen. tremendo testimonio. Me encantaría profundizar más, hacerte más preguntas, pero sabemos que ya el tiempo se nos fue.
Quiero darte las gracias porque, número uno, estaba dispuesto a dar los Jordans. Amen, amen. En cambio a la Biblia, porque la historia quizás no hubiera terminado igual. Así que tú traíste a los Jordan en el altar del sacrificio, como quien dice. Amen, amen. Y Dios te dio la salvación. Así que, pastor, es una bendición poder escuchar tu testimonio y esto realmente nos da la certeza de que Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras, que hace transformación, que hace milagros, es el mismo Dios que existe hoy día y es el mismo Dios que está en las calles de Chicago buscando a los Salomones y a los otros jóvenes y en cualquier lugar donde te encuentras, aquellos que están mirando esta transmisión. Así que, pastor, si pudieras, para concluir, pudieras tener una oración para todos aquellos que van a ver este programa y también particularmente para ese joven que piensa que no tiene un propósito, que no tiene un plan y evidentemente sí lo tiene. Así que no sé si pudiera tener una oración para ellos. Claro que sí, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento porque tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia, Señor. Hemos reconocido a través de tu palabra escrita que no hay nadie fuera del alcance de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque a través del Evangelio podemos reconocer que tú viniste a rescatar a lo que se había perdido, Señor. Así es que cualquier persona, Señor, en esta noche que está sufriendo con un pecado escondido, con un temor, remordimiento, con baggage que están cargando, Señor. Que ellos reconozcan, Señor, que Jesús ha perdonado los delitos, que Jesús ha aceptado esa persona, Señor. Que Jesús dice que si esta persona, si Salomón o cualquier persona que está sufriendo con algo, Señor, si le debemos algo a Dios, Señor, Jesús entra con nosotros al trono celestial y le dice a su Padre, si Salomón te debe algo, yo lo pagaré. Gracias te damos, Señor, por ese amor. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio, Padre. Yo reconozco, Padre Celestial, que no se trata de lo que nosotros hemos hecho. Se trata de Jesús y la esperanza que se encuentra en Jesús. Isaías dice, Señor, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, Señor. Así es que, Padre, la esperanza la encontramos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.